chicos, vamos con la segunda parte y es un momento de explicación. Entonces ya tenemos en cuenta que es un sector económico que se refiere a toda esa zona o a las diferentes zonas que comprenden una región y que generan un recurso o un ingreso económico. Muy bien, algo muy importante que mencionar es que estos sectores económicos se dividen en tres grandes grupos. El primero de ellos es el sector primario, segundo, sector secundario y por último tenemos el sector terciario. Bien, entonces estos sectores dependen de una actividad económica y es esta actividad económica en sí la que permite el desarrollo de ese ingreso o ese recurso económico. Muy bien, y las actividades económicas dependen de las diferentes profesiones en las que se desarrolla cada uno de los sectores. Muy bien, entonces vamos a hablar del sector primario. Y para este sector vamos a cerrar los ojitos y nos vamos a imaginar un lugar lleno de naturaleza, muy bien, en contacto pleno con el medio ambiente. Muy bien, abrimos nuestros ojitos. Entonces es en ese lugar en donde se desarrollan diferentes actividades económicas en la cual se extraen los recursos naturales necesarios para la producción de un producto. Entonces, dentro de este sector primario encontramos, por ejemplo, la minería, la agricultura, encontramos la ganadería y la pescadería. Estas serían las diferentes actividades económicas del sector primario y las profesiones pues obviamente se derivan de la misma actividad económica que son el minero, el agricultor, el ganadero y el pescador. Entonces aquí tenemos las diferentes profesiones. Entonces, para explicarlo de una manera más detallada vamos a poner un ejemplo. Resulta que dentro de esta actividad económica se da la extracción, por ejemplo, en el caso del minero, de algún recurso que se encuentre presente en la naturaleza. Muy bien, entonces el minero lo que hace es con su piquita hacer los diferentes huecos en la tierra y a partir de allí es donde se extraen los diferentes materiales. Entonces, justo desde ese momento ya se genera ese recurso económico, ya que posteriormente va a ser una venta de ese recurso. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta al agricultor. Entonces lo que hace el agricultor es tener sus diferentes cultivos y por ejemplo tiene un cultivo de tomates. Entonces él a partir de esta venta de sus tomaticos que se los dio directamente la naturaleza, entonces a partir de allí ya se genera un ingreso económico que obviamente le va a dar beneficios como persona individual, pero también un desarrollo a nivel de comunidad, es decir, en toda la región, ya que a partir de esos tomaticos se pueden alimentar muchas personas. Muy bien, vamos por ejemplo con la ganadería. Entonces, en esta actividad económica, el señor ganadero tiene sus diferentes vaquitas y lo que hace es un proceso de explotación de las vacas, en las cuales se extrae la leche y a partir de la venta de esta leche o después de que se muere la vaquita se da el proceso de la extracción de esa carnecita, entonces a partir de allí ya se genera ese ingreso económico. Muy bien, y en el caso del pescador, pues él toma los pececitos directamente de la naturaleza, es decir, de los diferentes lagos, y a partir de allí ya viene la venta de los peces y ya tenemos este primer sector económico que nos está brindando esos recursos económicos. No solamente de manera individual, porque obviamente el pescador a partir de la venta se va a beneficiar él, sino también a nivel organizacional, ya que muchas personas nos vamos a beneficiar de estos pececitos. Es también muy importante mencionar que este sector primario es el primer sector que se vio desde hace muchísimo tiempo. Entonces, a partir de este sector primario dependen muchas de las profesiones y muchas de las actividades económicas que se ven en el sector secundario y en el sector terciario. Entonces ya tenemos en cuenta que el sector primario es la extracción de los recursos naturales. Muy bien, y esta
esa extracción de ese producto es completamente natural, es como lo encontramos en la naturaleza y no lo hacemos nada. Es decir, a la vaquita le sacamos la leche, pero no le vamos a modificar nada. ¿Listo? Por ejemplo, al cultivo de tomatico, tomamos los diferentes tomates, pero los vendemos de manera natural, es decir, no le vamos a hacer un proceso de transformación. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos ese sector primario y cuando nos hablen del sector primario nos vamos a imaginar directamente esa selvita o ese lugar en el medio ambiente en el cual el hombre tuvo el contacto y se dio el proceso de extracción. Listo, chicos, vamos a pasar con el sector secundario y resulta que en este sector se da el proceso de transformación y de elaboración de un producto, teniendo en cuenta la materia prima que se extrajo en el sector primario. Entonces, este sector secundario también es llamado el sector industrial porque es aquí en donde se elabora un producto ya terminado. Muy bien, entonces vamos a poner un ejemplito así sencillo. Entonces, digamos que el señor agricultor hizo el proceso de cultivo en el sector primario y vendió los tomates. Entonces, en este sector industrial que vamos a cerrar los ojitos y nos vamos a imaginar una industria gigantesca, esa industria lo que hizo fue comprar esos tomaticos, ¿sí? Y ya hizo un proceso de transformación, es decir, cogió todos los tomaticos y se picaron y a partir de ese proceso de transformación se convirtió en una salsa de tomate. Muy bien, entonces en este sector secundario ya encontramos la transformación de esa materia prima y ya se vende como un producto. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos ese sector secundario. Dentro de las diferentes actividades económicas que encontramos en el sector secundario podemos encontrar la industria, por eso decimos que se llama sector secundario o industrial. También encontramos las artesanías y encontramos la actividad económica de la construcción. Entonces es a partir de allí, de estas actividades económicas que dependen del sector secundario. Entonces muchas, pero muchas de las actividades que se elaboran en este sector secundario dependen del sector primario. Entonces en la industria, por ejemplo, encontramos al señor zapatero, también encontramos a los diferentes panaderos. Por ejemplo, en el sector de las artesanías encontramos a las señoras artesanas que elaboran las diferentes lámparas. Por ejemplo, dentro del sector de la construcción encontramos, por ejemplo, a los maestros de construcción o a los ingenieros que se encargan de esta partecita y a los señores carpinteros que contribuyen a ese proceso de construcción. Muy bien, entonces, como lo había dicho, aquí se da un proceso de transformación. Entonces, vamos a poner el ejemplito, por ejemplo, del señor zapatero. Resulta que el señor zapatero no encontró el zapato directamente de la naturaleza, es decir, no se fue, por ejemplo, para una montaña y cerró los ojitos o estaba picando en la tierra y encontró ya el zapato, ese tenis nuevo, ¿cierto que no? No. Entonces resulta que el minero en su proceso de extracción, el señor ganadero en su proceso de extracción y de explotación de la vaquita, resulta que lo que hizo fue que cuando la vaquita se murió, la sacrificó, vino el proceso de extracción del cuero y vino y la vendió a una industria en el cual se dio el proceso del cuero, una industria que se dedica al tratamiento de los cueros. Muy bien, entonces a partir de allí el zapatero compró ese cuero y realizó unas zapatillas. Entonces fue ese proceso de transformación que lo ubica en un sector secundario. ¿Por qué? Como ya lo había dicho, porque el zapato no lo encontró directamente en la naturaleza, sino que lo que él hizo fue tomar esa materia prima y transformarla en un zapato, que ya es un producto terminado. Entonces ya a partir de la venta de sus zapaticos, ya pudo generar un ingreso económico y también prestó un beneficio a toda la comunidad, ya que obviamente si yo estoy descalzo necesito unos zapaticos, entonces me dirijo al almacén y allí los puedo comprar.
Muy bien, entonces este sector secundario se encarga del proceso de transformación de la materia prima y cuando cerremos nuestros ojitos vamos a acordarnos de la industria. Muy bien, ahorita vamos con el último sector, que es el sector terciario. Resulta que en él se encuentran los trabajos que desarrollan muchísimas personas y que están encaminados a la prestación del servicio. Algo muy importante de este sector terciario es que él se encarga del proceso de llevar el producto hasta donde el consumidor. Muy bien, el zapatero lo que hizo fue vender sus zapaticos a una empresa o a un almacén que lo que hace es vender los zapatos. Entonces, este sector terciario se encarga de esa prestación del servicio. Ellos no se encargan directamente de extraer el recurso natural, tampoco lo transforman, es decir, ellos no toman el cuerito y realizan el zapato, no, ellos de lo único que se encargan es de venderlo. Entonces, dentro de ese sector terciario encontramos la prestación del servicio y como tal el comercio. Muy bien, dentro de las actividades económicas que se desarrollan dentro de ese sector encontramos, por ejemplo, el servicio de la educación, el servicio de la salud, el servicio de mecánica y el servicio de transporte. Son un ejemplo apenas de los sectores que hay o las diferentes actividades que se desempeñan en ese sector terciario. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy profesor, entonces yo pertenezco al sector terciario, ya que lo que yo hago es prestar un servicio y es ese servicio de educación en el cual yo transmito un conocimiento a ustedes, pero como tal yo no les estoy entregando un producto. Entonces allí se ve el proceso del sector terciario, también como lo había manifestado con respecto a la parte del comercio. Resulta que dentro del comercio lo que se encargan las diferentes entidades o las personas que se encuentran en ese grupo es de vender directamente ese producto ya terminado, de que llegue a la persona que necesita consumirlo. Bien, entonces aquí también encontramos los almacenes, ya que los almacenes se encargan de vender todos estos productos que fueron elaborados por el sector secundario. Muy bien, entonces algo muy importante que tener en cuenta en ese último sector es que lo que se hace es la prestación del servicio y ese servicio no lo podemos palpar ni lo podemos coger. Muy bien, ese servicio se da a través de otros canales de información y de comunicación y de contacto directo con el consumidor, que es esta última persona a la cual va a llegar de pronto algún producto o va a llegar directamente el servicio. Muy bien, entonces esta es la explicación básica con respecto a los sectores económicos. Muy bien, entonces vamos a pasar con nuestra última fasecita de la clase de hoy.